¿Qué tal? Bueno, me faltó decirles que, aparte de músico, Fresedo fue un gran deportista. Se dedicó a varias actividades, no solamente atletismo, hizo maratonismo, hizo motociclismo, eh, llegó a ser piloto de avión, o sea, llegó a tener el brevet de piloto, o sea, y esas competencias lo hacía no solamente a nivel de Buenos Aires, sino que iba internacionalmente, o sea que era un profesional en el deporte también. Cosa de que no es el primer tanguero que hace deporte o que se conoce como el deporte. Conocimos a otro que fue Celedonio Flores, que fue boxeador y campeón en el boxeo. O sea, que nuestro Pintín Castellano también era deportista. ¿eh? O sea, que a veces algunos de los cantores de tango tienen el deporte como una segunda actividad que también les da valor y además les permite justamente mantener su situación física. No se olviden que el tanguero en general vive de la noche, vive en la noche. Entonces, para combatir justamente el estrés de la noche, todo lo que significa la noche, la posactuación, que generalmente los tangueros se reunían después de actuar y iban a los boliches, ahí se quedaban hasta las 1500. Bueno, todo eso, Fresedo no eran como Pugliese, no eran de los que amaban ese tipo de vida bohemia, que en definitiva la mayoría de los tanqueros la hacían. Ni que hablar, no vamos a no nombrar porque no se escapa casi ninguno. La cuestión es que Fresedo fue un innovador de todo punto de vista en el tango, a tal punto de que es considerado uno de los fundadores de lo que se llamó la Guardia Nueva. Hablamos de Guardia Vieja y hablamos de Guardia Nueva en el tango. Bueno, uno de los creadores de la Guardia Nueva fue Fresedo, el otro fue Hugo de Caro. ¿Y por qué son innovadores? ¿Y por qué cambian? ¿Y por qué hablamos de Guardia Vieja y Guardia Nueva? Porque estos tienen una particularidad. Hacen que el tango se diversifique, o sea, que no todos toquen lo mismo, que no todos los instrumentos suenen igual, sino que cada instrumento tenga su partitura propia, lo que se llama en el tango los arreglos. Cada instrumento va a tener su arreglo, por lo tanto va a tener una melodía diferente al otro. Y eso hace que le dé más sonoridad a la música, que suene de otra manera, que se escuche de otra manera y que se disfrute de otra manera. O sea, que el valor que adquiere la orquesta con estos arreglos, que aparte no son todos iguales, cada director le va a poner su estilo. Por eso no suena igual la orquesta de Troilo que la de Pugliese o que la de Fresedo o que la de D'Arienzo. Cada orquesta suena diferente. Y ahí está justamente la intuición y el valor que le da cada director a su propia orquesta. Que en general son los directores los que arreglan los tangos. O en el caso de Troilo y de otros muchos, le dan a otro arreglador para que los haga, y no son ellos. Son pocos los directores que arreglan, porque arreglar un tango supone mucho trabajo. No se hace de un día para el otro, porque hay que hacerle la partitura a cada instrumento. Y por sobre todas las cosas, mantener el estilo de la orquesta. O sea, el arreglador de Troilo sabe que le va a hacer los arreglos a cada instrumento, pero siempre siguiendo el estilo Troilo. No puede sonar un tango de una manera y otro tango de otra. Tienen que sonar todos dentro del mismo estilo. O sea, los tangueros distinguimos. Si suena D'Arienzo, sabemos que es D'Arienzo. Si suena Troilo, sabemos que es Troilo. Y no. Esos son imposibles de confundir. Bueno, yo les decía que
el tema de los cantores de Fresedo es un tema aparte. El cantor es una de las incorporaciones vitales en la Guardia Nueva. Hasta ahora había estribillistas, o sea, que cantaban una parte del tango. Bueno, con la Guardia Nueva empiezan a aparecer los cantores de tango. Y en el caso de Fresedo, el cantor es muy particular, o los cantores. Tuvo 26 cantores. Fresedo empezó en el 20 y hasta el año 80 estuvo actuando. O sea, tuvo una continuidad enorme, debe haber sido de los músicos que duró más, que tuvo más duración su orquesta. Y yo digo su orquesta, pero eran varias orquestas. En su momento de auge, en su momento de apogeo, llegó a tener 3 o 4 orquestas simultáneas. O sea, tocaban un sábado de noche y las 4 orquestas tocaban en diferentes lugares y él tocaba una hora en un lado, se iba a la otra, o sea, se repartía el tiempo para poder estar en todos los lugares. Porque acá vamos al comienzo de la clase. Fresedo tuvo a favor que se hizo el favorito de las clases altas. O sea, la aristocracia, la burguesía, lo llamaba, cumpleaños, salones, confiterías, tocaba en teatros, él tocaba en todos los lugares donde podía haber público adinerado. Jamás tocó en un club de barrio, como tocaban casi todas las orquestas, porque los clubes de barrio organizaban bailes los fines de semana y iban las orquestas a tocar en vivo. Y bueno, él jamás pisó un club de barrio. O sea, ustedes me dirán, era un cheto, era un pituco. No, lo que pasa es que seguro, él tenía un público que lo prefería, y bueno, y se dedicaba a ese público. Pero ojo, ese tango que parece tan lírico, tan romántico, los tangos de él son, la mayoría son románticos, sin embargo, encierran un algo del pasado. Por eso Di Sarli, que fue un seguidor, la orquesta de Di Sarli tocaba muy parecido. Aparte, el propio Di Sarli se confesó seguidor de Fresedo, admirador de Fresedo, hasta el punto que le compuso un tango. ¿Y saben cómo se llamaba ese tango? Arrabalero Viejo. Y aquí rompemos con todos los esquemas, porque Arrabalero Viejo, ¿por qué? Si él era un pituco, si era un cheto. Lo que pasa que decía Di Sarli, no, pero la música de Fresedo encierra cierto tipo de arrabal, o sea, no es una música tan melodiosa y tan romántica como parece. Tiene el arrabal metido, tiene el tango original metido. Bueno, o sea, que encierra distintas versiones y en definitiva no podemos ser tan categóricos, decir, no, este es un romántico y nada más. No. Tenía también su partecita arrabalera. Y vamos a terminar con el tema de los cantores, porque me quedé con eso y nunca seguí. No cualquier cantor cantó con Fresedo, no cualquier cantor. Eran en general tenores. En general eran, ¿por qué? Porque tenían que adaptarse a la orquesta. O sea, su voz no podían ser voces recias, ni voces altas, ni voces muy muy malevas. No. Tenían que tener voces que se adaptaran a la orquesta. Y entonces, en general, se buscaban cantores que tuvieran esa particularidad. Y hubieron dos que más o menos, de los 26 que hablamos al principio, hubieron dos que fueron los preferidos y fueron los mejores.
por lo menos para Fresedo. Uno, yo le dije recién, que yo le nombré recién, Ruiz. Pero el otro fue Rey, Eduardo Rey, que llegó a ser tan importante que actuó en 4 temporadas diferentes. O sea, actuaba un par de años, al principio se iba, después volvió 4 veces a la orquesta. ¿Por qué? Porque lo prefería, porque sabía que Fresedo lo iba a recibir y lo recibió siempre. O sea, que esos dos. Pero dentro después Hugo Maciel, uno que a mí me gusta, Pila, pero que también era importante, Osvaldo Pacheco. O sea, hubieron varios importantes, conocidos. Llegó a cantar Fiorentino con Fresedo. Pero siempre dentro de ese estilo. O sea, no van a encontrar un Edmundo Rivero, no van a encontrar un Polaco Goyeneche, no van a encontrar a un Rubén Juárez cantando con Fresedo, porque esas voces no iban con la orquesta. Esas voces no iban con la orquesta. A las voces de Fresedo se les llamaba las voces blancas, justamente por esto que acabamos de decir, las voces blancas. Bueno, yo creo que hemos hecho una reseña de este personaje, uno de los íconos del tango, porque dijimos que fue creador de la Guardia Nueva, pero tuvo sus seguidores, como Di Sarli, que fue otro ícono del tango, o Florindo Sassone, que son orquestas que suenan bastante parecidos. O sea, no es que sean iguales, pero suenan bastante parecidos. Y ayer discutíamos en clase, y tienen razón, que Di Sarli es más más entradora para los bailarines, sobre todo, porque acá está el tema de qué se baila o qué orquesta sirve más para bailar. Bueno, Di Sarli para los bailarines es una orquesta ideal. Hoy en día, yo decía, esto siempre lo repito, porque parecería que son cosas del pasado, que vivimos No. Hoy en día, ustedes van a una milonga, tanto acá en Montevideo como en Buenos Aires, y los tangos que suenan son siempre las orquestas tradicionales. No suenan tangos de los músicos que tocan ahora. Suena Di Sarli, suena D'Arienzo, suena Pugliese, suena Troilo. O sea, suenan las orquestas de siempre. Y por ahora va a seguir siendo así, porque son las que al bailarín le gusta. Son las que al bailarín le hacen entrar en ambiente y moverse al ritmo del tango. Si es un tango que no le entra, no le apasiona, no se puede bailar. Bueno, por hoy terminamos y nos vemos el sábado que viene.